de la Organización Mundial de la Salud, siempre los procesos infecciosos están entre los primeros lugares. Y dentro de los procesos infecciosos habíamos visto pues a los cuadros de tuberculosis, a los cuadros meningios bacterianos agudos, ¿no? Tuberculosis como subagudo y crónico, pero también están los procesos infecciosos parasitarios. Y si recordamos cuando nos hablaban pues en nuestras clases de parasitología, ¿no? De infecciones por parásitos, estaba la toxoplasmosis, estaba la triquinosis, estaba la hidatidosis y la cisticercosis, entre lo que más recordamos o lo que más énfasis nos ponían. Pero también algunos que eran más minuciosos nos decían, dentro de las causas de infecciones parasitarias vamos a encontrar a los protozoos, a los gusanos. Dentro de los protozoos, la toxoplasmosis, las amebas, recordado porque en la parte pues mediática decía, entre comillas, el come cerebros, ¿no? La trypanosomiasis, el paludismo. Y dentro de los gusanos o helmintos estaban los tremátodos o duelas, los nemátodos o gusanos redondos y los céstodes, teniasis, cisticercos o gusanos planos, ¿no? Dentro de las causas de infecciones parasitarias. Sí, pues siempre hemos revisado cisticercosis, ¿no? Es un tema fuerte sobre todo en los países latinoamericanos, sobre todo en nuestro querido Perú. Pero cuando revisamos un poquito de historia, sí pues nos encontramos que ya, fíjense, Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, en su tratado Historia de los Animales, ya hablaba de una enfermedad que lo responsabilizaban a los cerdos, que lo responsabilizaban al consumo de la carne blanda y a las vejigas de los cerdos, ¿no? Pero también en el antiguo Egipto se halló en las tumbas o sarcófagos la presencia de una serie de diagramas que aparentemente indicaban la presencia de triquinosis, de los oxiuros, ¿no? Y de los ascaris, las teniasis y las estrangiloidiasis, sobre todo las teniasis. Pero en 1550, en 1558, Paranoli y Rumier son los primeros que comienzan a hablar de esta alteración, de esta complicación o de esta infestación hacia el sistema nervioso central y por los parásitos y por ya que habían encontrado una serie de quistes a nivel sobre todo de la dura madre. En 1792, nuestro querido Hipólito Unanue, ¿no?, hace el primer reporte de cisticercosis en el Perú, en un soldado que sufría de epilepsia. Y es uno de los primeros que comienza a decir, después de haber estudiado muchos pacientes con epilepsia, es uno de los primeros que nos indica y nos dice, epilepsia, cisticercosis. Y remarca e indica, una de las causas más frecuentes de epilepsia en el Perú es la cisticercosis. Por eso es importante los trabajos de Hipólito Unanue. En 1984 la Organización Mundial de la Salud no manda sus informes que hay una gran cantidad en el mundo de habitantes que tienen cisticercosis y muchos de ellos, la forma adulta, las teniasis. En el 2001, en el Perú, el Ministerio de Salud declara la cisticercosis como una patología, como un problema de salud pública. Entonces, sí, pues desde siempre se ha conversado, se ha hablado de
de esta enfermedad. Y cuando revisamos un poco de epidemiología, sí, desde mucho tiempo fue considerado una patología frecuente en los países subdesarrollados, en los países no industrializados, en los países en vías de desarrollo, en los países latinoamericanos, ¿no? Pero, sin embargo, a través de los años, debido a la inmigración, debido a los viajes constantes a través del mundo, hoy podemos decir que esta patología se ve tanto en los países industrializados como en los países no industrializados. Es igual que la tuberculosis, como mencionábamos ayer, ¿no? Ya hay en gran parte del mundo. No es que predomine o sea emblemático de los países subdesarrollados o latinoamericanos, sino está distribuido en gran parte del mundo. Igualmente, en el Perú, también hace muchos años se decía que la cisticercosis era predominantemente, ¿no?, en las sierras, en la selva, en las zonas donde no había pues control sanitario, en donde no había los cuidados o los servicios, ¿no?, o el manejo higiénico sanitario, ¿no?, y poco en la costa. Inclusive recordemos más antes los departamentos emblemáticos de esta enfermedad eran Cajamarca, Ancash, Junín, la ruta de Apurímac, ¿no?, y muy poco a nivel de la costa. Sin embargo, hoy por hoy, de verdad, hoy por hoy, podemos decir que la cisticercosis está distribuido en todo el Perú, no tanto en la sierra, en la selva, como en la costa. Y eso lo indica un trabajo que se hizo con relación a la epilepsia, ¿no? Y justamente ahí se remarcó, rescatando el dato de Hipólito Unanue, se rescató, ¿no?, cuál era la causa más importante o más frecuente de epilepsia en el Perú, la cisticercosis. Y se hizo un trabajo amplio y se encontró pues que cisticercosis estaba distribuido en en todas las regiones, en todos los departamentos de nuestro querido Perú. Y es así como recordamos pues nuestras clases de parasitología, en donde nos hablaban de los helmintos, en donde nos hablaban de los gusanos, ¿no? Y cuando nos presentaban los diagramas, no recordemos pues que en el gusano adulto vamos a tener que describir tres grandes estructuras: la cabeza del gusano, ¿no?, el cuello del gusano y el cuerpo del gusano. La cabeza o escoles con algunas características, ¿no? Pequeño, de forma globular, aproximadamente 1 milímetro de diámetro, pero que se caracterizaba porque en esa zona vamos a encontrar una serie de ventosas que vendrían a ser la estructura importantísima, ya que con estos ganchitos se fija al intestino del ser humano o se fija justamente dentro del tracto digestivo. El cuello, que es la porción, el cuello, que es la porción posterior, es fundamentalmente la zona de crecimiento. Y el estróbilo para algunos autores, viene a estar conformado por una cadena de segmentos en desarrollo donde están los proglótidos. Proglótidos que pueden ser maduros, inmaduros o en fases de crecimiento. Entonces, tres grandes estructuras que hay que describir a nivel del gusano adulto: la cabeza, el escólex, el cuello y el estróbilo. Si nosotros vemos una ampliación de la cabeza del parásito, ahí vamos a encontrar, ¿no?, los ganchos o ventosas, a veces bien organizados, a veces en forma de cadenas,
¿no? ¿No? Y efectivamente aquí están pues su aparato de fijación que tiene el gusano adulto. Si nosotros revisamos ya la parte del estróbilo o estrobilo por otros autores o el cuello, sí pues vamos a encontrar ahí una serie de proglótidos, ¿no? Cadenas de proglótidos largo, largo, largo. Estas tenias, recordemos de nuestra clase de parasitología, las teniasis pueden tener hasta 7, 8 metros de largo, ¿no? Y ahí están la cadena de segmentos o proglótidos en donde están en formación los huevos, ¿no? Se estima, se estima más o menos que hay aproximadamente en toda la cadena de proglótidos una cantidad de unos 50.000 huevos, ¿no? Más aún en esas formas adultas, ¿no? Como es la teniasis. Y si lo vemos a la tenia, ¿no? Miren la imagen alargada, ¿no? En una endoscopía, fíjense, ahí está la cabeza del escólex, el cuello y los proglótidos que están en la estructura alargada del parásito adulto que puede medir hasta 8 metros. También es bueno recordar, ¿no? Que dentro del ciclo biológico de esta parasitosis son dos datos fuertes que tenemos que ver. El huésped definitivo es el humano, mientras que el huésped intermediario es el cerdo. El huésped definitivo es el humano, el huésped intermediario es el cerdo. En muchas oportunidades, el ser humano puede tener la forma adulta, que es la teniasis, y puede tener la forma larvaria, que es el quiste cisticercósico. Y es así, cuando internamos a nuestros pacientes, ¿no? En algunas oportunidades lo internamos porque hemos visto una imagen parasitaria, un quiste parasitario en el cerebro, y lo internamos para darle tratamiento para el quiste parasitario en el cerebro. Y oh sorpresa, cuando hacemos los exámenes de rutina, ¿no? Sobre todo parásitos en heces, nos encontramos con que hay teneasis, la forma adulta, en el mismo paciente. Entonces, hay pacientes que tienen tanto la forma adulta como la forma larvaria, tanto la tenia a nivel digestivo intestinal como la forma larvaria no quística a nivel del sistema nervioso, especialmente en el cerebro. Y decíamos, y decíamos que desde Aristóteles, pues, responsabilizábamos esta enfermedad al cerdo, responsabilizábamos esta enfermedad a la carne de cerdo, ¿no? Ya que la carne de cerdo es la que estaba infestada, ¿no? La carne de cerdo es la que estaba infestada. Ahí un segundito que se me ha colgado el internet, un segundito.
Muy bien. Entonces decíamos, ¿no?, que desde siempre, desde siempre, desde Aristóteles, ¿no?, responsabilizábamos al consumo de la carne de cerdo a esta enfermedad, ya que, bueno, los cerdos, porque son alimentados muchas veces pues sin el control sanitario, sobre todo pues en provincias, sobre todo, inclusive aquí en la costa, ¿no? Y fíjense, cuando uno ve la carne de cerdo infestada, ¿no? Se observa estas imágenes redonditas, ovaladas, perladas o blanquecinas. Y uno cuando revisa, y los quienes venden en los camales, estas carnes, cuando revisa, por ejemplo, el cerdo, la lengua de cerdo, se ve estas imágenes perladas. Y entonces el que vende en el camal estas cosas ya sabe que está infestado. Y muchas veces ellos no dicen, mire, esta es una carne infestada, no se lo puedo vender, ¿no? Pero en algunas oportunidades, ¿no?, lo vemos. Entonces aquí para remarcar, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, por el consumo de la carne de cerdo infestada es, ¿no?, la infestación al intestino y por otro lado también hacia el sistema nervioso por el consumo de carne de chancho. Sin embargo, pasaron los años y se han hecho una serie de estudios, para ver si la responsabilidad era nada más del cerdo. Y entonces yo recuerdo mucho un trabajo muy interesante en la zona de Selva y Ceja de Selva, en una zona donde por la religión no había consumo de carne, menos de la carne de chancho. Entonces, en un grupo de la población que no consumía carne de cerdo, ¿no?, se hizo un estudio y, oh sorpresa, nos encontramos con cisticercosis, tanto la forma adulta, que es la teniasis, como la forma larvaria, que era la cisticercosis. Y entonces ahí hubo la clarinada y se comenzó a trabajar. ¿Y qué se encontró? Se encontró que estas personas no se infestaban por el consumo de agua contaminada, ¿no?, ya que se tomaban el agua de riachuelo, se lavaban con agua de riachuelo, no tomaban agua hervida, comían las frutas mal lavadas, comían las verduras mal lavadas y no tenían la costumbre de lavarse las manos antes, después de ir a los servicios higiénicos. Y entonces es ahí donde se comienza ya a decir, efectivamente, en esta patología que es tan frecuente en nuestro Perú, no es solo el cerdo el responsable, no es solo el cerdo, el consumo de carne de cerdo el responsable, sino las medidas higiénicas del ser humano. Y desde ahí las recomendaciones que ahora todos recibimos, el lavado de manos, el hervir el agua, el cocinar y lavar bien las verduras, antes de consumir las frutas, lavarlas bien y tener mucho cuidado en el consumo pues de nuestras comidas, ¿no?, sobre todo cuando salimos a pasear. Y entonces ya la responsabilidad ya desde aquel entonces se compartió entre el cerdo, el chancho y el ser humano. Entonces ya hay desde ese momento, una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida. Entonces, grabemos, la forma larvaria se llama cisticercosis, la forma adulta se llama teniasis intestinal. Y por ahí algunos conceptos que nos dicen, ¿no? Cisticercosis es el resultado del enquistamiento de la larva de la tenia sóleo. Un poco como para decirnos que hay pacientes que pueden tener la teniasis intestinal, pero pacientes que pueden tener también la larva, ¿no?, a nivel cerebral. Y entonces, una vez que ingresa a través de vía sanguínea digestiva, vía sanguínea,
la cisticercosis al ser humano, pues puede comprometer una serie de estructuras. Como vemos, el sistema nervioso central, ¿no? Encéfalo, médula, los ojos, el corazón, el músculo esquelético, el tejido celular subcutáneo, entre los más frecuentes. Es por eso que cuando uno comienza a hacer los exámenes de rutina, cuando uno examina al paciente semiológicamente, nos podemos encontrar con varias sorpresas que nos invitan de inmediatamente a hacer la interconsulta o hacer los exámenes, ¿no?, en la sala de hospitalización. Por ejemplo, así cuando examinamos a nuestro paciente nos encontramos con nódulos, ¿no? Acá ven nódulos que están a la altura de la rodilla, ¿no? A la altura de la zona tibial, ¿no? A veces en las pantorrillas, unas imágenes nodulares que se palpan, poco dolorosas, ¿no? Varias, ¿no? Y entonces que nos invita a decir, voy a pedir una biopsia a cirugía. Y cuando cirugía nos responde, nos dice, estoy encontrando un cisticerco. Una imagen redondeada, ovalada, que tiene las características de un cisticerco. A veces pedimos que nuestro colega oftalmólogo haga un fondo de ojo y se lleva con la sorpresa con que ve una imagen ahí redondita, ¿no? Ovalada, y dentro de la parte ovalada redondeada ve un puntito blanco y dice, me da la impresión de que estoy viendo un cisticerco, ¿no? Y nos sorprendemos con que hay una forma de cisticercosis ocular. Igualmente, ha habido casos en el cual se ha encontrado en el músculo cardíaco, ¿no? Y cuando hacemos nuestro examen semiológico, siempre revisamos, pues, y hacemos el examen general, y cuando examinamos la lengua y nos encontramos con estos nódulos, ¿no? Miren este nódulo ovalado, y decimos, vamos a pedir una interconsulta cirugía, le hacen la biopsia y, oh sorpresa, es un cisticerco. Es decir, miren cómo la forma de cisticercos puede ir, ¿no?, invadiendo tejido celular subcutáneo, tejidos cardíaco, la lengua y los ojos. Y cuando llegamos ya a pedir placas de partes blandas porque hemos visto estos nódulos, nos vamos a encontrar muchas veces con estas imágenes blanquecinas, alargadas, que parecen cigarros, ¿no? Los radiólogos dicen, veo imágenes en cigarrillo o imágenes en cigarrettes que pueden corresponder a cisticercosis calcificada. Y efectivamente, esta es una imagen de un paciente que tuvo, ¿no?, cisticercosis no calcificada en la parte de los músculos. Y ya cuando llegamos a nivel cerebral, nos encontramos con imágenes así, redonditas, ovaladas, ¿no?, que tienen un contenido oscuro, hipodensidad o hipointensidad, dependiendo si es tomografía o resonancia. Vemos oscuras, pero dentro de ese punto oscuro, ¿no?, vemos un puntito blanco. Decimos, dentro de la zona hipodensa, observamos una imagen puntiforme hiperdensa. Entonces, o hiperintensa. Esa es la característica del cisticerco. Esa es la característica del cisticerco. Entonces, cuando uno ve una imagen así, con un puntito blanco al medio o en la periferia, entonces decimos, primera posibilidad, cisticercosis. Y como ven, puede haber uno, como puede haber varios. A veces nos encontramos ya con estas imágenes puntiformes, blanquecinas, que ya corresponden a cisticercosis muertas o calcificadas. Una imagen para ver cómo se ubica el cisticerco en el humor vítreo, ¿no? A veces crece y, como vamos a ver, en estos casos no hay tratamiento en cisticercosis ocular con fármacos, sino se tiene que ir a una
enucleación, ¿no? Una enucleación, es decir, pierde el ojo nuestro paciente. Hay una serie de clasificaciones que es bueno que recordemos, ¿no? Hay algunos que lo clasifican a la cisticercosis, la neurocisticercosis, con relación a si está o no está en la masa cerebral, en el parénquima cerebral, ¿no? Es decir, hay una forma parenquimal, ¿no? Como vemos aquí, y hay una forma extraparenquimal. Es decir, puede estar en los ventrículos o en los espacios subaracnoideos nadando en el líquido cefalorraquídeo. Aquí. No. Hay la forma, vamos a poner más acá. Hay la forma de acuerdo a su viabilidad, es decir, si está vivo o está muerto, ¿no? En las imágenes que habíamos visto anteriormente, ¿no? Esa imagen redondeada, esa imagen redondeada, esa imagen redondeada, ¿no? Con un punto blanquito adentro, acá decimos, estos son viables o vivos, son cisticercos viables o vivos. Entonces, y hay otras que son calcificadas o no viables. Entonces, otra clasificación vamos a encontrar de acuerdo a la viabilidad, ¿no? Si contienen líquido, imagen hipo intensa o hipodensa, y si no contienen líquido, calcificado. Otras, de acuerdo al estadio, es decir, se ha estudiado que el cisticerco desde que está vivo hasta que muere va pasando etapas. Y entonces se describen los estadios vesiculares, los estadios coloidales en el cual ya se va secándose el parásito, los estadios granulares en el cual ya se ponen de un color blanco y un puntito negro, y los calcificados como el que habíamos visto al comienzo. Es decir, de acuerdo al estadio del parásito, vesicular, coloidal, granular y calcificado. De acuerdo al número de lesiones, ¿sí? Nos podemos encontrar frente a un parásito, nos podemos encontrar con 20 parásitos y nos podemos encontrar con 50 o 100 parásitos, ¿no? Hay pacientes que tienen un cisticerco, hay pacientes que encontramos a veces 20 cisticercos y hay pacientes que tienen pues masivo, ¿no? Más de 50 parásitos. A veces hemos contabilizado hasta 200 o 300 parásitos. Entonces, otra clasificación de acuerdo al número de lesiones. Y también de acuerdo al tamaño de la lesión, porque hay pequeños, ¿no? De milímetros, pero también hay grandes. Hemos tenido parásitos inclusive de muchas veces de 8 a 10 centímetros, ¿no? Como vemos acá, como vemos acá, ¿no? Y entonces, otra clasificación de acuerdo al tamaño de la lesión. Y por último, de acuerdo a la ubicación, si está en la parte supratentorial o está en la parte infratentorial. Indudablemente, en neurología, siempre cuando hay patologías supratentoriales, de alguna manera, no es que sea una cuestión leve, pero de alguna manera nos da un poco más de tiempo de actuar, de ayudar a nuestro paciente, ¿no? Nos da un poco de tiempo. Pero cuando las patologías, en este caso los parásitos, están ubicados en la parte infratentorial, en fosa posterior, en tronco cerebral, ya tenemos que actuar mucho más rápido porque realmente muchas veces nos puede ganar el cuadro clínico y se nos puede
enclavar nuestro paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación, si está o no está en zona crítica. Vamos a avanzar. Y entonces, las manifestaciones clínicas van a ser determinadas de acuerdo a la ubicación del parásito. Miren, ¿no? Estas imágenes para decirnos que muchas veces nos encontramos con parásitos en un hemisferio, otras veces nos encontramos con parásitos en ambos hemisferios, en algunas oportunidades es única, en otras es varias, ¿no? Pequeñas y en otras grandes, como ustedes ven. Entonces, el cuadro clínico, la semiología, va a depender de la ubicación y sobre todo del tamaño del parásito. Y si a eso agregamos, que siempre toda enfermedad, ¿no? A nivel del cerebro, siempre cuando está activo, va a rodearse de edema perilesional. Miren, acá hay un parásito que ya está muerto, calcificado, pero sin embargo hay edema periparasitario. Y entonces el edema también nos va a dar su clínica, también nos va a dar su semioclínica y nos pone en peligro, en riesgo a nuestro paciente. Y esta es una imagen que le hemos puesto para que, digamos, típica, ¿no? Redondeada, con hipointensidad, y dentro de ella un puntito blanco, o a veces un poquito alargado, que corresponde a la cabeza del escólex del parásito. O sea, que corresponde a la cabeza, al escólex del parásito. Es así como se ve en una tomografía o, más claro, en una resonancia. Entonces, la clínica va a depender de la ubicación y sobre todo del edema perilesional. Decíamos, los síntomas van a depender del lugar donde se ubique. Y desde siempre se ha descrito muchos síndromes de presentación. El más frecuente es el síndrome convulsivo, que puede imitar cualquier forma de la clasificación del ILAE. Ya ustedes saben, hay crisis focales, parciales simples, parciales complejas, generalizadas, con la conciencia 100%, con omnibulación de la conciencia y con la conciencia totalmente alterada, cero conciencia, ¿no? Cuando nos han hablado de la clasificación de epilepsia. Hay un síndrome focal, sí, pues, deficitario, puede haber una hemiplegia, una hemiparesia, una anestesia, ¿no? Un síndrome deficitario que nos hace recordar mucho a las formas que vemos en los cuadros vasculares. Un síndrome psíquico, sí, efectivamente hay un síndrome confusional, un síndrome confuso demencial, ¿no? Muchas veces atípico, que nos obliga en algunas oportunidades, ¿no? Conversar con psiquiatría, o a veces los pacientes han llegado primero al psiquiatra y después de estar en el psiquiatra han venido al neurólogo y nosotros nos encontramos que estamos frente a una cisticercosis y de ahí su síndrome psíquico, ¿no? Y tenemos que tratar. El síndrome de hipertensión intracraneana, siempre evolutivo, y lo más frecuente, lógico, la hidrocefalia, ¿no? Pero también, si tenemos un parásito grande, no solo va a dar edema, parásito grande, sino que el edema más el parásito grande va a desplazar estructuras y nos va a dar hipertensión intracraneana. Y por último está descrito el síndrome hipófiso diencefálico, en donde pues hay cuadros de panhipopituitarismo. Raro, pero existe. Lo más frecuente de nuestros síndromes de presentación es el síndrome convulsivo y el síndrome focal, lo más frecuente, ¿no? Por eso remarcamos por cuarta vez, ¿no?, lo que dijo Hipólito Unanue, ¿no? Una de las causas más frecuentes de la epilepsia es la cisticercosis, ¿no? Epilepsia y cisticercosis, convulsión y cisticercosis. Sí, pues dentro de los exámenes que pedimos, indudablemente sabemos que vamos a pedir nuestros exámenes de rutina,
nuestra tomografía, nuestra resonancia, radiografía de partes blandas, pedir interconsulta para el fondo de ojo, ¿no? Porque puede haber sorpresas. Y a nivel de laboratorio, hoy por hoy, hay que decirlo, uno de los exámenes que nos ayuda bastante es el líquido cefalorraquídeo, donde puede haber aumento de proteínas, aumento de células, a veces disociación albúmino citológica. Vamos a avanzar acá. Ya. Y en todos pedimos la prueba de Western blot, ¿no? La prueba de Western blot, hoy por hoy, es una prueba de inmunoelectrotransferencia de cuerpos específicos de la tenia solium, ¿no? El resultado es de 0 a 7, ¿no? Por encima de 3 Western blot, tanto en suero como en sangre, ya es diagnóstico 99% de cisticercosis. Hoy por hoy, el Western blot para cisticercosis es una de las pruebas que nos ayuda muchísimo a llegar al diagnóstico definitivo. Y es así pues que vemos todas las formas de cisticercosis, ¿no? A nivel encefálico. Pero oh sorpresa, luego de unos años de haber trabajado duro la cisticercosis a nivel encefálico, ¿no? Nos encontramos que también la cisticercosis puede estar a nivel raquimedular, a nivel subaracnoideo, a nivel medular, cosa que no lo hacíamos mucho más antes. Y en muchos pacientes ahora que tenemos con cisticercosis encefálica, le hacemos o le brindamos o ampliamos el estudio hacia la columna, hacia la médula, nos encontramos curiosamente que la cisticercosis también existe o también está tan igual que en el encéfalo a nivel medular, a nivel subaracnoideo, a nivel muchas veces de las raíces. Entonces existen las formas raquimedulares. Y por eso el consejo es, cada vez que vemos un paciente con cisticercosis encefálica, es bueno hacer una ampliación de una resonancia a nivel raquimedular porque podemos encontrarnos con cisticercosis a ese nivel. Desde siempre, pues, los diagnósticos, nuestros grandes maestros nos decían, para su diagnóstico, revisen el criterio epidemiológico, el criterio clínico, el criterio radiológico, el criterio de laboratorio y a veces el criterio terapéutico. Y eso es lo que muchas veces juntamos y llegamos a los diagnósticos definitivos, ¿no? Muchas veces también vamos a escuchar de que hay que hablar de criterios absolutos, ¿no? Para diagnósticos probables o diagnósticos definitivos. Y entonces ahí se va sumando lo que se llama criterios mayores y criterios menores para dar un criterio diagnóstico probable y un diagnóstico definitivo, ¿no? Es también un tema en donde se va sumando criterio clínico, radiológico, de laboratorio y epidemiológico. Esa es una práctica que constantemente lo vamos a hacer como interno. Y al final, el diagnóstico diferencial. Sí, pues, si tengo una lesión única, tengo que pensar también en que hay otras parasitosis que pueden atacar el cerebro, entre ellos la toxoplasmosis, entre ellos el toxocara, ¿no? A veces, ¿no? Las neoplasias, ¿no? Porque las neoplasias muchas veces inician con lesiones pequeñas, a veces los tumores quísticos, los astrocitomas quísticos como diagnóstico diferencial de una lesión única parenquimal y también los granulomas, de repente un tuberculoma, ¿no? Que se parece mucho en imagen a un cisticerco. Entonces, hay diagnósticos diferenciales con lesiones únicas intraparenquimales. Finalmente, a veces los abscesos cerebrales comienzan pequeñitos y después van creciendo, que también
tiene que estar en nuestra mente como diagnóstico diferencial. Pero en otras oportunidades nos encontramos, como hemos visto, lesiones múltiples, ¿no? Más de 20, más de 30, más de 50 parásitos. Entonces tenemos que, como diagnóstico diferencial, pensar en otros parásitos, por ejemplo, la toxoplasmosis frecuente, sobre todo si hay un HIV, si es un paciente con HIV, las metástasis, a veces tenemos que buscar focos porque puede ser una metástasis cerebral, y hay los granulomas tuberculosos únicos, pero también se describe múltiples. Inclusive hay alguna literatura que ya habla a nivel del cerebro de granulomas tuberculosos múltiples, ¿no? Como una metástasis. Entonces, las lesiones múltiples de cisticercosis nos hacen y nos tienen que obligar a hacer el diagnóstico diferencial con los granulomas tuberculosos múltiples. Y cuando se ubican a nivel subaracnoidea, sobre todo a la parte basal, ¿no? Obligatoriamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con los cuadros tuberculosos, con los cuadros virales, con los cuadros de hongos y a veces las leptomeningitis carcinomatosas. Es decir, claro, muchas veces la imagen es típica y uno dice, acá está el diagnóstico de cisticercosis, pero siempre tenemos la obligación de pensar en los diagnósticos diferenciales frente a una lesión única, frente a una lesión múltiple o frente a una lesión subaracnoidea. Cisticercosis y tuberculosis tienen la característica de cuando inflaman la meninges, sobre todo se van a la parte baja, inflaman la meninges basal, dando la aracnoiditis basal y secundariamente a ello dan la hidrocefalia. Y entonces a veces cuando te dan una tomografía, te enseñan una resonancia y tú encuentras hidrocefalia por aracnoiditis basal, acá, de inmediato, dos patologías en el Perú: tuberculosis, cisticercosis. Una de las dos es, ¿no? Y es lo que a veces vemos constantemente en la consulta externa, ¿no? Entonces los diagnósticos diferenciales es importante que lo recordemos. Bien, ¿cómo tratamos la cisticercosis? ¿Cómo curamos la cisticercosis? El consejo, como ustedes han visto todas las formas de cisticercosis, de verdad, pues de ver, ¿no? Bueno, cuando hay una forma única, bueno, uno está tranquilo, pero si te encuentras con más de 10, 20, 50, 300 parásitos, definitivamente da temor. Y ese temor tienen que tenerlo ustedes, jóvenes. Cuando traten una cisticercosis de más de 5 o 10 lesiones, no lo traten ambulatoriamente. El consejo es internarlo. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a requerir mínimo 20 días de internamiento o 30 días de internamiento, porque vamos a iniciar un tratamiento, como ustedes van a ver, bastante agresivo. Sí, pues, daremos los sintomáticos, los sintomáticos, daremos el antiparasitario y al ladito daremos los corticoides. Ajá. Y dentro de los sintomáticos, perdón un ratitito. Ya. Y dentro de los sintomáticos van a estar los analgésicos, ¿no? Los tranquilizantes y de todas maneras los anticonvulsivantes. Y el manejo de los anticonvulsivantes, como ustedes han visto en epilepsia, no es fácil. Más aún si te encuentras con 1, 2, 5, 10, 20 parásitos, vas a tener 20, 50 focos epileptogénicos. Y entonces por eso el consejo es mejor internalo, porque estando internado podrás
dosificar, podrás cuidar, podrás evitar que nuestro paciente se vaya a un estatus epiléptico. Entonces, eso es el consejo. El primer motivo por qué decimos internalo. Y cuando tratamos, lógico, epilepsia, recuerden, ¿no? Los fármacos más usados, y es lo que vamos a usar siempre, las dosis de la fenitoína. Fenitoína de 4 a 5 miligramos por kilo de peso, algunos dicen de 5 a 10 miligramos por kilo de peso, carbamazepina de 10 a 20 miligramos por kilo de peso, ácido valproico de 20 a 60 miligramos por kilo de peso, fenobarbital 100 o 200 miligramos al día, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que entrar pues progresivamente para evitar los efectos adversos de los medicamentos anticonvulsivantes. Y viene cómo es el tratamiento para el parásito. Fíjense, hay varios esquemas. Si tenemos una lesión, un parásito, hay una primera opción, albendazol por 10 días. Una segunda opción, albendazol más praziquantel por 10 días. Miren, ¿no? A veces nos vamos a encontrar con pacientes que tienen de 2 a 50 lesiones. Hay una primera opción, albendazol más praziquantel por 10 días, seguido de albendazol por 20 días. Es decir, tenemos 30 días de tratamiento, ¿no? 10 días con albendazol praziquantel más 20 días de solo albendazol. Hay una segunda opción, albendazol por 30 días. Fíjense, son 30 días. Otro motivo para internar a nuestro paciente. Muy bien, pero aquí viene ya el problema para ustedes. Me encuentro con un paciente en el cual veo una tomografía, una resonancia con más de 50 parásitos, más de 50 lesiones. 60, 80, 100, 200 lesiones. Ni hablar. Ahí no dar tratamiento antiparasitario, tan solo sintomático. No tratamiento antiparasitario. Hasta ahora es no. Más de 50 es no. Y entonces ahí viene el trabajo sintomático, ahí viene el trabajo en un centro de alta complejidad. No estamos trabajando nosotros, estamos trabajando pacientes con más de 50 lesiones. Estamos trabajando, estamos manejando bonito, ¿no? Pero eso todavía no está definitivo como para aconsejar tratamiento. Es un trabajo que nosotros de observación que lo estamos haciendo y que a Dios gracias nos está yendo bastante bien. Lamentablemente esto de la pandemia nos ha detenido un poco, pero sin embargo ahí vamos avanzando. Otro, te encuentras con una lesión, un parásito grande, 8, 10 centímetros, ni hablar. Ahí tampoco tratamiento antiparasitario. Lo primero que hay que hacer es que cirugía nos ayude. O lo saca todo el parásito gigante con la técnica de marsupialización o a través de una aguja grande aspira el líquido intraparasitario. Y entonces una vez que ya nos haya descongestionado el cerebro, comenzamos el tratamiento parasitario. Pero eso es un trabajo mutuo, arduo, de comunicación entre neurología y neurocirugía. Por ello, nos dicen, derívalo a un centro de mayor complejidad. Hay, como veíamos, algunos que están en espacio subaracnoideo, ¿no? Una aracnoiditis, por decir, basal. Entonces pedimos opinión de cirugía y ellos, si ven que la hidrocefalia no es para poner válvula ventrículo peritoneal o para no operar, entonces
Con esa garantía le entramos y le damos tratamiento con albendazol por 30 días. Miren, 30 días, ¿no? Las formas espinales y las formas oculares realmente hasta ahora no damos tratamiento, ¿no? Sobre todo las formas oculares, todos van a enucleación. Todos van a enucleación. ¿Cuál es la dosis de albendazol? Y esto grábenlo jóvenes. Albendazol 15 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis, con un máximo de 1200 miligramos por día. Praziquantel, 50 miligramos por kilo de peso por día, dividido en 2 dosis, con un máximo de 3600 miligramos por día. Por lo tanto, ¿no? Nuestro esquema albendazol praziquantel, ahí está. Pesamos al paciente, albendazol 15 miligramos por kilo de peso por día y praziquantel 50 miligramos por kilo de peso por día. Otra de las razones para nosotros no internar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque cuando uno da el tratamiento con el albendazol o el praziquantel y atacas al parásito, siempre hay un mecanismo, entre comillas, de defensa, entre comillas, de irritabilidad, entre comillas, como que el parásito tiende a moverse. Y eso provoca edema periparasitario, perilesional. Y entonces me pone en riesgo de hipertensión intracraniana, me pone en riesgo de convulsión, me puede empeorar a mi paciente. Si tengo un parásito, si tengo 2 parásitos, si tengo 20 parásitos, imagínense cuántos edemas periparasitarios que me pueden llevar a hipertensión intracraniana a mi paciente. Por eso es que uno tiene que internar al paciente y porque ahí nos da la oportunidad de al ladito del antiparasitario, que al ladito del sintomático, anticonvulsivante por ejemplo o analgésico, le puedo dar su corticoterapia o con dexametasona o con prednisona. El asunto está que se da, si uno escoge, la nisona es 1 miligramo por kilo de peso por día. Arranca los 10 primeros días, 7 a 10 primeros días, y de ahí cada semana se va bajando, ¿no? 5 miligramos, 5 miligramos, 5 miligramos. El asunto está que obligatoriamente al ladito del antiparasitario tiene que ir el corticoide que me va a reducir, que me va a ayudar a bajar el edema. Y, lógico, mi anticonvulsivante que me va a evitar que haga convulsión o que me haga un estatus epiléptico, ¿no? Entonces, cuarta razón por el cual uno tiene que indicar que tiene que estar internado nuestro paciente. Sin embargo, como todo tratamiento, siempre hay contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, el embarazo y lactancia. Si mi paciente está embarazada o está dando de lactar a la criaturita, no tratamiento, porque el antiparasitario va a pasar a través de la barrera de, ¿no? Lactancia, ¿no? Va a pasar a través de la leche a la criatura. Entonces, por eso es o esperar que termine el embarazo y la lactancia y se puede correr, ¿no?, el tiempo para poder dar el tratamiento. Ya hemos dicho, si hay una lesión viable en zona crítica, primero hablar con el neurocirujano. Si el neurocirujano dice no amerita cirugía, le entramos tratamiento antiparasitario. Ya hemos dicho, más de 50 parásitos, no tratamiento antiparasitario. Y aquí está el nombre que todavía utilizan algunos radiólogos. Cuando hay más de 50 lesiones, algunos radiólogos le ponen encefalitis cisticercósica. Hubo una discusión, hubo mucha controversia en las reuniones de la sociedad, en los cursos, congresos, ¿no?, de que por qué se utilizaba ese nombre, ya que el término encefalitis es un término clínico y no es un término radiológico. Y bueno, ¿no?, discusión
vienen, efectivamente se anuló el término encefalitis cisticercósica. Ahora se habla de, si hay más de 50 lesiones, encefalitis múltiple, ¿no? O, o perdón, cisticercosis múltiple o cisticercosis más de 50 o lesiones más de 50, lesiones viables o no viables. Ya muy poco se utiliza el término de encefalitis cisticercósica. Ese término tiene mucho de historia, tiene muchas discusiones, tiene muchas controversias, es decir, entre radiólogos y neurólogos había una discusión terrible. Finalmente son pocos los que utilizan todavía el término encefalitis cisticercósica, ¿no? Pero se los cuento para que no se sorprendan cuando lo vean en algunas revistas. Más de 50 lesiones. Y bueno, hemos dicho, ¿no? Cuando ya vemos una cisticercosis ocular, va lamentablemente a la enucleación. Va a la enucleación. Seguimos entonces acá. Ya. Bien, sí, pues hay mucha gente que ha trabajado siguiendo al cisticerco. Los grandes maestros que ya no están lamentablemente con nosotros, ¿no? Habían seguido al parásito desde que estaba activo, viable, vivo, hasta la calcificación, lo habían seguido hasta por 40 años y presentaron una serie de trabajos. Y de verdad que ellos decían, el parásito, desde que está en el cerebro hasta que se calcifica, pasan 15 a 16 años. Es decir, el parásito va con tendencia siempre a la calcificación en 15, 16 años. Entonces, por eso que recuerdo mucho cuando se inició el tratamiento con albendazol y praziquantel, ellos decían, deja tranquilo que el parásito muera tranquilo y solo. Deja tranquilo que el parásito vaya hacia la calcificación. No lo rellenes de tanto medicamento a los pacientes. Dale su sintomático y punto. Yo recuerdo mucho los maestros que decían eso, ¿no? Porque ellos habían seguido, y no solo en un paciente, a muchos pacientes, a través de tantos años. Sin embargo, quienes traían la corriente de dar tratamiento con albendazol y praziquantel decían, es que ya no va, con el tratamiento no va a calcificarse a los 16 años, sino se va a calcificar a los 5 o 6 años. Bueno, realmente sigue siendo controversial. Hemos seguido a los pacientes. Hay un promedio de 8 a 10 años en el cual los parásitos con tratamiento van a la calcificación en 8 a 10 años, ¿no? Si bien no llegan hasta los 15 años, realmente van a la calcificación. Y eso hay que decirlo, hay que aceptarlo. Y si se da el tratamiento es bueno, por agilizar algunos años. Pero hay todavía mucha discusión, porque la calcificación, el parásito muerto, sigue dando problemas clínicos. La calcificación te produce dolor de cabeza. La calcificación te produce estar bien. Volvemos a caer en el tiempo de 16 y quizás a veces hasta 20 años. Por eso es controversial, ¿no? Y la cisticercosis siempre fue controversial en su diagnóstico, en su tratamiento y en su seguimiento. Y cada vez que nos encontramos en la sociedad, en los cursos, en los congresos, siempre cisticercosis va a llevar a discusiones. Siempre cisticercosis va a llevar a controversia. Siempre va a llevar a una, un enfrentamiento lógico con nivel, ¿no? A nivel, no con nuestros maestros o a veces los médicos asistentes. Pero yo recuerdo mucho y entonces quienes seguimos estos pacientes realmente
seguimos en problemas con la cisticercosis. Seguimos en problemas con la cisticercosis. Y bien, decíamos, pues, sí, pues, lo más importante para evitar esta parasitosis es la prevención. Como ahora nos dicen, ¿no? Mejorar las condiciones higiénicas, ¿no? Eliminar la Taenia solium, mejorar el tratamiento de las aguas residuales, mejorar la vigilancia epidemiológica, ¿no? En granja de porcinos, evitar que los cerdos entren a las casas habitadas por personas, lavar, limpiar, cocinar bien las verduras, hortalizas y sobre todo las carnes, dentro de ellos la carne de cerdo. Y entonces, lavarnos bien las manos antes de ir a cenar, almorzar, tomar desayuno, lavarnos bien las manos antes de ir al baño, después de ir al baño, ¿no? Tratar de no comer, ¿no? A veces, pues, en la calle, ¿no? Pero lamentablemente a veces es difícil, a veces es difícil. Y entonces, pues, en esta patología la responsabilidad es compartida, no solo del cerdo, del chanchito, sino también de las costumbres, de las medidas higiénicas preventivas que tenemos que tener todos los seres humanos. Eso es lo que hay con relación a esta patología tan frecuente en nuestro Perú, que es la cisticercosis, y la complicación hacia el cerebro, que es la neurocisticercosis. Muy bien, muy bien, esto es lo que tenía preparado para ustedes con relación al tema que se me ha encargado. Si hubiera alguna pregunta, encantado de responder. Sí, doctor, buenas tardes. Tengo una pregunta. Sí, Grace. Sí, con respecto a los pacientes a los que se le hace un diagnóstico incidental y son asintomáticos, ¿cómo sería el manejo en ese caso? Ah, muy interesante, ¿no es cierto? Pero, Grace, jóvenes, si uno se hace una plaquita, vamos a suponer una placa, ¿no? Es por algo, ¿no es cierto? Es por algo. O un dolor de cabeza, o un mareo, o por ahí una sensación de inestabilidad o un desmayo. O de repente, pues, bueno, hay personas, quiero hacerme una tomografía, pregunta, toma y te encuentras con un parásito, con 10 parásitos o con más de 50 parásitos. Que ahí hacía, ahí así. Yo recuerdo 2 pacientes que internamos en nuestro trabajito que estamos haciendo, de 100 parásitos que tenía mi paciente, una pacientita yacuchana, no tenía molestias. Un buen día, dijo, tuvo un dolorcito de cabeza, pero de poca importancia. Y se hizo una tomografía y se encontró con 200 parásitos. Por eso es que lo internamos. Es cierto, es cierto. Si yo encuentro en una plaquita cisticercosis y mi paciente está asintomático, sí, pues tengo que conversar bien con el paciente, explicarle la importancia de este diagnóstico y explicarle que si bien está asintomático, si bien está sin problemas y que, bueno, fue un hallazgo, sí es importante hacer un seguimiento y un tratamiento y un internamiento. ¿Por qué? Porque ese bandido en cualquier momento va a darle síntomas. No sabemos con qué. Un dolor, un mareo, un cuadro vertiginoso severo o una crisis convulsiva. ¿No es cierto? Y entonces sería sometido, internado a un examen minucioso, ¿no? Que va desde sus exámenes de rutina, pasando por evaluación cardiológica, pasando por un examen clínico minucioso, pasando por un buen electroencefalograma, quizás un electro prolongado y quizás llegar a una resonancia magnética, no solo del encéfalo, sino a nivel medular. Yo la sometería a un examen clínico y a un examen
minucioso de exámenes auxiliares, ¿no? En el hospital, ¿no? Porque me puede decir, pues yo no siento nada, pues no quiero hacerme. Sí, pues, pero al médico nadie lo perdona. A los médicos nadie nos perdona. Si le pasa algo, van a decirte, Grace, yo le dije a la doctora, pero la doctora me dijo, no te preocupes. Le pasa algo, va a decir, no nos van a perdonar. Entonces, ¿yo qué haría? Le explicaría, le invitaría a internarla y hacerle un chequeo minucioso, completito. Y de acuerdo a lo que salga, iniciar el tratamiento. Y finalmente le daría un tratamiento antiparasitario, ¿no? Es lo que haría, ¿no? Y de ahí un seguimiento. Pero es una pregunta muy importante, Grace, porque hay mucha gente que se toma su placa y, uy, se encontró, oh, sorpresa, hice esto, ¿no? Pero es lo que haríamos, ¿ah? Y no esperaría a que se ponga mal para orientarla y llevarla hasta mi Mogrovejo, ¿no? Y hoy digo Mogrovejo mejor, ¿ah? ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? Pedro, Lévano, pregunta a ver. No hay que olvidar en estos momentos, ¿ah? El lavado de manos siempre estaba con las actitudes preventivas, siempre. Hay que tener muchísimo. Una cosa tan simple a veces nos puede salvar de muchas cosas. Entonces está, y de entre ellas, y es cierto que a veces no lo hacemos, ¿no? Porque es así, pero hoy por hoy tengo que grabar, eso tenerlo. Muy bien, ¿alguna última pregunta? ¿Alguna duda? ¿O está claro como el agua, claro como el cefalorraquídeo, cristal de roca? Muy bien, delegado. He cumplido con la clase que se me había encomendado. Muchas gracias, jóvenes. Muy buenas tardes. Hasta luego, Muchas gracias, hasta doctor. luego, Buenas hasta luego. tardes. Muchas Hasta gracias, luego, hasta doctor. luego.